A partir de todo lo que dijo, quiero ser muy cuidadoso con la pregunta. Nuestros antecesores o mis padres nos enseñaban que uno debía profesionalizarse y trabajar, entre otras cosas, para los bienes, para tener bienes. Bien. Hoy, en la actualidad, nosotros nos encargamos de explicar a nuestros hijos que el bien mayor es el conocimiento. A partir de todo lo que acaba de exponer, y con índices demográficos tan importantes en el mundo, ¿qué cree que puede ocurrir con la carrera docente, siendo que en muchos países cada vez hay menos? Taking into account that there are less and less, fewer and fewer teachers around the world. Sobre todo a partir de una situación donde no son respetados como corresponde ni siquiera por los gobiernos, aunque sí por las instituciones. Even by governments, they are respected by institutions, but not by governments. I'm not sure I understand the question. Is it about where the teaching profession is going and what will happen to... Yeah, so what is it, where's the teaching profession going, taking into account that knowledge in itself, we teach our kids that knowledge is the greatest of goods, but the reality is that teachers are not respected as the providers or the sources of this knowledge. So what is going to happen in the future with the teaching career if it is not respected as it should be? Tal vez le expliquemos un poco el contexto argentino, ¿no? Correcto. The thing is that here in Argentina, teachers are not highly respected. We have had some violence against teachers. Their income is terribly low, and they cannot have more training because, and it has increased a lot in the past with this movement. But the thing is that they don't have the time to be trained because they have to work long hours. So it is not terribly respected as a profession, as a career. It's not as if you if you want to become a teacher, you might be talked off by your parents. Okay. Again, I think it's very hard to make predictions. Difícil hacer predicciones. One thing we might recognize is that not everywhere is like that. La situación que yo le acabo de explicar sobre Argentina no se replica en todos los países. El tema del respeto a la carrera docente y el tema del sueldo. For instance, quite famous right now is the Finland Por ejemplo, el modelo finlandés where teachers are highly respected, bastante conocido very well hoy en día. Los profesores no solo son respetados, sino también se los prepara muchísimo y se les paga muchísimo. If you look around the world, and I've had the opportunity to visit a number of places around the world. Por suerte he podido visitar varios lugares. There are huge variations. La situación de los docentes varía muchísimo. In how much time they have for teacher development. En materia, por ejemplo, de formación. And in how well they're trained and how much time they have to. Y en materia de tiempo, es decir, cuánto tiempo tienen para formarse, para mejorar su tarea del día a día, ¿no? So I would hope that the places where teachers' roles are more challenging, less respected, que en aquellos lugares en in the long donde term will no son learn respetados como se from debe, other settings se aprenda where the de otros circumstances are lugares, better. se aprenda de estos ejemplos o estos modelos como el finlandés. I can also say that even in difficult settings, there are always some remarkable teachers. Yo, la verdad, me animo a decir que incluso en contextos muy difíciles, siempre hay docentes
excepcionales. Es verdad. So, in the long term, A largo quién plazo. sabe, but let's not be too discouraged No seamos when we look pesimistas, across no many seamos different settings, terroristas, igual. because it's Bien. not at all uniform. porque no es una situación uniforme y homogénea. Sí, lo que pasa es que uno también, además de Argentina, tiene el caso de países como Venezuela, como México, Colombia cambió muchísimo en buena hora, países africanos. El problema era también el gran estallido demográfico que se viene a partir de todo esto. True. Si podemos hacer una pregunta más. No estoy seguro qué decir. Podemos, Es lo mismo en otras partes del mundo también. También Bien. África, muchas naciones. ¿puedo hacer una última? La última. Es un reto. Me gustaría mucho saber si está pensando en el impacto de las redes sociales en la educación. Social networks in terms of education. Y una más, porque solo una me deja, si le parece que a veces el sistema educativo hace una búsqueda excesiva de la herramienta tecnológica, por ejemplo de celulares, en desmedro del aprendizaje. Do you believe that education generally tends to obsess with technology and forgets the fact of learning? So there are two questions. Yes. Social networks and how they influence education, and second, whether this explosion of technology has led schools and educational systems to focus more on technology than on learning. Question number one. I think social networks potentially are very powerful for education, Podrían ser potencialmente muy poderosas en materia de educación. but they work best when they are complemented by face-to-face Pero social se networks. complementan, funcionan mucho in the mejor cuando school. se las complementa con el aprendizaje tradicional, es decir, el aprendizaje presencial. For instance, Por ejemplo, collegial interactions among teachers, la interacción work together, colegiada or share entre their colegas, donde comparten sus experiencias y sus or students. reflexiones, incluso grupos de estudiantes. In other words, the digital social network is not a substitute No for the face-to-face. sustituyen el social día a día, el cara a cara. It's a complement, Es un an complemento, extension, an es expansion. una extensión, es una expansión. And what's powerful is the two together. Y lo que hace que sea poderosísima la red social es justamente el complemento, el hecho de poder complementarse estos dos elementos, lo presencial y la red social digital. That's how it seems to me, or Esa es what mi my opinión experience suggests. y mi experiencia. Yes, I think it's often the case, not Me always, parece que se da sometimes the muchas case, veces that technology esto de becomes que an la unproductive tecnología se convierte obsession. en una obsesión poco productiva. This is more likely to happen at the level of policy Esto and puede in the darse perception of parents tanto en las políticas a than nivel on the part macro of teachers themselves. y en los padres más que en los maestros. So, parents say, oh, we want our Los kids to padres be using dicen, computers. quiero que mi hijo use la computadora. And so a school gets a few computers. Entonces, ante tanta presión, las escuelas compran la computadora. And it's as though there is this expectation of some magic, that Como because si the se computers esperara are la there, magia. La more learning is computadora happening. va a hacer que mi hijo aprenda más rápido. But in más. fact, the computer
90% of the time is just sitting in the corner. Pero el 90% del tiempo la computadora está ahí muerta de risa en una esquina. Or it's being used for very routine things. O se la utiliza para temas nada cotidianos, para rutina, no se aprende con ella. The teacher in the classroom knows that. El maestro lo sabe. Él está en el aula. The teacher in the classroom knows that the computer is not equipped with the kinds of resources la that would computadora no tiene support los good recursos necesarios o los recursos totales como para llegar a un aprendizaje. Or the teacher is well aware that he or she has not been trained in how to make the best use. También el maestro sabe si tiene o no la capacidad de utilizar todo el potencial de la computadora. But at the level of policy, public perception, parents' perception, pública, la computers, percepción de los padres, las políticas públicas, todo busca, todo se centra en la obsesión tecnológica. It's very common. But it's not always like that. There are some wonderful examples of technology-based learning. Excelentes en donde la tecnología es un gran complemento para el aprendizaje. There's a saying in English, the devil is in the details. Hay una expresión en inglés que dice, el diablo está en los detalles. En español también. So the question is not whether there are computers there, but what are they being used for? La idea, digamos, el gran problema del kit acá es no que haya o no computadoras, sino cómo las usamos. It's not just computers about which that might be said. Y Education has other obsessions too. De las computadoras. La educación y los sistemas educativos tienen otras obsesiones. Sí, es verdad, es verdad. Es la última pregunta, pero a partir de lo que dijo ella, no, está bien. ¿Qué viene después de las redes? Quería saber. No me mires a mí, yo no soy. Well, to borrow, I'm going to this conference near Córdoba in Villa Maria, which is about teaching for understanding at the university. Es el aprendizaje, enseñar para la comprensión en la educación superior. universitaria. Claro.